i Havana og har deltaget i ledelsen af kubanske statslige virksomheder. Dagens program på One World Channel består af Tablatas skildring af Cubas nyere historie med vægt på Cubas økonomiske forbindelser til omverdenen, til Østeuropa og til Sovjetunionen, til USA og til Latinamerika. 1 time i alt. Tablata fortæller i 4 afsnit. Imellem de 4 afsnit viser vi billeder af og om børn på Cuba. Og undervejs i foredraget illustrerer vi med dokumentariske klip fra Cuba. Her kommer først oversigten og derpå nyheder fra de alliancefri lande. Ved Universitetet i Havana på Cuba. I det første afsnit af hans tv-foredrag introducerer han sig selv og sit land. God fornøjelse. Okay. Saludos a todos los televidentes de un canal para el mundo, para un solo mundo. Ojalá eso se pueda realizar pronto. Yo soy cubano, mi nombre es Carlos Tablada Pérez, vivo en La Habana, Cuba, soy doctor en ciencias económicas y en sociología y en filosofía. Soy además escritor académico, he escrito 2 libros. Mi último libro, El pensamiento económico del Che, ha sido publicado en 11 países, 17 ediciones, en 4 idiomas, y se preparan otras 8 ediciones, otras 12 ediciones en 8 idiomas. Se han vendido más de 300.000 ejemplares. Recientemente recibí un premio por ese libro, el Premio Casa de las Américas, y he estado en los últimos años visitando Canadá, Estados Unidos, México, Nicaragua, Panamá, Ecuador, Venezuela, Perú, Bolivia, Chile, Argentina e Italia. Y recientemente he visitado Islandia, las Islas Feroe, Inglaterra, Dinamarca, Finlandia, Suecia y otros países de Europa Occidental, hasta completar unos 14 países de Europa Occidental. Mi país es un archipiélago en el Mar Caribe, en la parte occidental, en la entrada del Golfo de México. Nosotros fuimos colonia de España hasta fines del siglo XIX y somos muy cercanos de los Estados Unidos de Norteamérica. Nuestras costas apenas están a 90 millas de distancia. Cuando Cuba era colonia de España, los norteamericanos quisieron en varias oportunidades comprarla para anexar el territorio de Cuba a Estados Unidos, como por fin hicieron con el estado de la Florida, que en el siglo XIX aún era territorio español, pero España se negó a hacerlo. Cuba fue el último país de América Latina que se liberó del colonialismo español y fue también el primer país que desarrolló una lucha antiimperialista, porque cuando nosotros llevábamos a cabo nuestra lucha anticolonialista, los Estados Unidos de Norteamérica se estaban desarrollando como nuevo imperio y querían apoderarse de Cuba. Durante 4 años fuimos invadidos por los marines yanquis y por la resistencia de mi pueblo, en 1902 se creó la República de Cuba, con una enmienda en su constitución que permitía la intervención de las tropas norteamericanas tan pronto ellos lo estimaran conveniente. En 1933, es decir, con esto se inauguró algo que se conoce en la prensa y en todas las partes del mundo como neocolonialismo o pseudo-república. Así vivimos durante 60 años. En 1933 hubo una revolución popular que logró limitar esa enmienda y que parte del territorio cubano fuera devuelto a soberanía cubana y no norteamericana, porque una pequeña isla, la isla de Pinos, actual Isla de la Juventud, fue tomada por los norteamericanos. Y ese territorio, por la lucha de mi pueblo en el año 33, logró regresar a mi país. Pero Cuba, en la división internacional capitalista del trabajo, le tocó el mismo papel del resto de los países del tercer mundo, que fue soportar el desarrollo económico, la revolución industrial que se realizó en los siglos anteriores en Europa, fundamentalmente la Europa occidental y Estados Unidos de Norteamérica. A nosotros
particularmente la División Internacional Capitalista del Trabajo, nos dio producir azúcar. Y desde el siglo XIX nos convertimos en la primera exportadora mundial de azúcar de caña, papel que todavía jugamos, somos el primer exportador del mundo de azúcar. Y durante estos años no se desarrolló el resto de las industrias de mi país, ni tampoco se logró un nivel de bienestar social que iba alcanzando Occidente, tanto en cuestiones de vida de la población, de acceso a la cultura, a la educación, a la salud y a otros órdenes, como también de la dignidad humana. Producto de esto es que se lleva a cabo la Revolución Cubana en la década del 50, basada fundamentalmente en dos troncos, en las ideas de José Martí, luchador cubano de la lucha que fue el último luchador anticolonialista español contra el colonialismo español y el primer luchador antiimperialista del mundo, y en las ideas del marxismo-leninismo, pero una interpretación original, una concepción diferente a como se había llevado a cabo en los países del Este y la Unión Soviética. De ese modo surge la Revolución Cubana. La Revolución Cubana, como ustedes conocen, no se hizo con ayuda de nadie, no se realizó, no recibimos armas de ninguna potencia ni de ningún país, y la hicimos los propios cubanos. Y empezamos a tomar medidas de independencia política e independencia económica. ¿Qué empezamos a hacer? Bueno, pues le entregamos la tierra a los campesinos que la trabajaban, entregamos la propiedad de las fábricas a los trabajadores y empezamos a desarrollar un programa de salud y de educación que ha llevado a Cuba en estos 31 años de revolución, como recogen las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana, la FAO y otros organismos, UNICEF y otros organismos internacionales de prestigio irrebatible de las Naciones Unidas y de otras instituciones occidentales, ha llevado a Cuba al nivel de vida de los países más desarrollados. Nosotros al triunfo de la revolución teníamos una esperanza de vida de 60 años, ahora tenemos una esperanza de vida de 75 años. Antes en Cuba sucedía lo mismo que acontece en estos momentos en el tercer mundo. Se morían más de 100 niños por 1000 nacidos vivos. Ahora solamente es 11,1. En Washington, D.C. es 33, para que ustedes tengan una idea. La mortalidad materna de las madres en el parto era una de las más altas también. En estos momentos es una de las más reducidas del mundo. En cuanto a higiene y a servicios de salud, estamos entre los primeros países del mundo. La salud es totalmente gratuita, desde una donación de sangre hasta un trasplante de corazón, que hemos hecho ya unas cuantas decenas, es totalmente gratuito. Igualmente hicimos con la educación. Cuba tenía solamente 3 universidades al triunfo de la revolución, ahora tiene 35. Tenía solamente 6.000 médicos, ahora tenemos 40.000. Teníamos una sola escuela de medicina, ahora tenemos 27. Teníamos solamente 800 estudiantes de medicina, ahora hay 27.000. La educación, teníamos solamente 26.000 estudiantes universitarios, ahora tenemos 280.000. Y tenemos miles y miles de ingenieros y científicos. Se ha desarrollado una verdadera revolución científica en mi país, a pesar de ser un país pobre y subdesarrollado. En el plano económico, hemos tratado de llevar a cabo la diversificación del país, de la economía del país. Nosotros éramos solamente productores de azúcar, fundamentalmente, de ron, tabaco. Nosotros hemos invertido 60.000 millones de dólares en el desarrollo económico y social de Cuba en los últimos 30 años. Producto de esto, hemos desarrollado la industria pesada, la industria mecánica, la industria automotriz, la industria de medicamentos, de equipos médicos sofisticados, computarizados, con hardware y software cubano. Hemos desarrollado la industria electrónica y electrotécnica, hemos desarrollado la industria biotecnológica, genética y robótica, para decirle algunas. En la agricultura ha habido cambios profundos también, de una agricultura extensiva y fundamentalmente basada en la producción de azúcar de caña en forma manual. Hemos pasado a una industria mecanizada, intensiva,
donde hemos también diversificado otros cultivos, como la ganadería, como el desarrollo de los cítricos, por ejemplo. Igualmente, hemos logrado producir una gran parte de los equipos agrícolas que utiliza la agricultura cubana. Esto es, en líneas generales, lo que nos ha permitido nosotros que, mientras que en la década de 1980, América Latina, el Producto Interno Bruto por habitante, es un término económico, pero que es conocido por todo el mundo y sale en todos los periódicos. El Producto Interno Bruto por habitante de América Latina decreció, disminuyó un 8,3%, el Producto Interno Bruto por habitante en Cuba creció 33,5%. Mientras que en América Latina, la década del 80, hasta personalidades como el señor Kissinger reconoce de que ha sido la década perdida para América Latina, donde se ha vuelto a los niveles de vida de la década del 60 y donde hay una regresión y una recesión, nosotros nos seguimos desarrollando en esa década. Mientras que para América Latina inicia, y para el tercer mundo en general, se inicia la década de los 90 con una perspectiva muy negra, porque la deuda externa al principio de la década del 80 no pasaba de 240.000 millones para todo el tercer mundo, y para América Latina era de unos 185.000 millones de dólares en 1982. América Latina ha terminado la década con una deuda de 410.000 millones de dólares, habiendo pagado 278.000 millones de dólares, es decir, pagó más que el capital que le habían prestado en 1982. Y a pesar de eso, terminó debiendo 410.000 millones de dólares. Es decir, ha terminado con una economía, empieza la década del 90, con una economía recesiva y regresiva. En esas circunstancias, pues hablaremos en el futuro, en un próximo programa, sobre las perspectivas de la economía cubana y las perspectivas de la economía latinoamericana en este mundo tan complejo, donde ha habido tantos cambios geopolíticos últimamente y donde es tan necesario no pensar solamente en el mundo desarrollado, en el mundo rico, sino en el mundo pobre. Ese mundo pobre es el que ha hecho posible durante los últimos 5 siglos que el mundo rico lo sea. Y si el mundo rico no entiende a tiempo que es necesario distribuir la riqueza, hacer una distribución más justa de la riqueza entre ese mundo rico y ese mundo pobre, ese nivel tan alto de vida que tiene el mismo mundo rico puede entrar en crisis. El mundo pobre puede arrastrarlo a una crisis de consecuencias imprevisibles para todos. Y lo más sano en este mundo que se habla de civilización, de valores humanos, es que nos acordemos, por ejemplo, de los niños, como hoy, por ejemplo, en el día de hoy, va a morir 40.000 niños en el tercer mundo. Todos los días mueren 40.000 niños en el tercer mundo, de enfermedades curables, de enfermedades de las cuales no mueren los niños de los países ricos, de los países desarrollados. Entonces yo creo que de eso sería muy interesante en los próximos programas hablar. Muchas gracias. Vi er nu klar til andet afsnit af Tablatas foredrag. Det handler især om Kubas økonomiske forbindelser til omverdenen, specielt USA, Østeuropa og Sovjetunionen, og særligt om betydningen for Kuba af de seneste års forandringer i Østeuropa og Sovjetunionen. Hoy vamos a tratar sobre las relaciones de Cuba, qué pasa en Cuba, qué relaciones hay entre Cuba y el mundo, qué está ocurriendo, cómo afecta los cambios geopolíticos
que se han realizado últimamente en Cuba. En el programa anterior expliqué brevemente la historia de mi país y la razón por la cual hicimos la revolución. Realmente el capitalismo le negó a Cuba la posibilidad de desarrollo de su pueblo. Gracias a la Revolución Cubana nosotros pudimos podernos educar, poder tener salud, tener dignidad, poder desarrollar los derechos elementales de los seres humanos. Y cuando empezamos a hacer esto, fuimos bloqueados por Estados Unidos de Norteamérica. Cuba lleva 30 años bloqueada económica, política, e incluso hemos recibido agresiones militares directas de los Estados Unidos de Norteamérica. Esto es importante para entender el presente. Nosotros, cuando triunfó la revolución, nuestra economía era una economía monoproductora, que fue el papel que nos dio el capitalismo internacional. Tratamos de diversificar nuestra economía y producto de esto hicimos relaciones, tratamos de establecer relaciones económicas con el resto del mundo occidental. Pero los Estados Unidos presionaron, lograron por ejemplo que en América Latina, con excepción de México y Canadá, todos los países de América Latina rompieran relaciones diplomáticas con Cuba y igualmente presionaron a sus socios de Occidente para que no comerciaran con Cuba. Nos dejaron de vender el petróleo, nos dejaron de comprar el azúcar y en esa coyuntura internacional los países del este y la Unión Soviética nos tienden la mano, es decir, nos dan la mano y nos venden las armas. Nosotros inicialmente compramos armas en Bélgica y en Inglaterra hasta que los norteamericanos presionaron para que no nos siguieran vendiendo armas. Ante esa circunstancia, pues Europa del Este nos vendió armas y nosotros las compramos ahí. Un día nos suspendieron la venta de petróleo para que el país se detuviera. Y en esa circunstancia la Unión Soviética nos ofreció vendernos petróleo. Y hasta el día de hoy, pues el petróleo que consumimos, la inmensa mayoría, proviene de la Unión Soviética. Y en esa circunstancia se establecieron las relaciones entre la Europa del Este y la Unión Soviética y Cuba. De modo tal que el 85% del comercio exterior cubano es con el área de los países del Este y la Unión Soviética. Y particularmente con la Unión Soviética en un 70%. En estos, como explicaba, en estos 30 años nosotros, a diferencia del tercer mundo, de los países fundamentalmente de América Latina, hemos venido desarrollándonos. Hemos invertido en Cuba más de 60.000 millones de dólares en el desarrollo económico y social. Y hemos desarrollado una serie de industrias. La Cuba de 1990 no es la Cuba de 1959. Tenemos un desarrollo económico superior y un desarrollo humano superior. Ahora bien, cuando triunfó la revolución, nosotros nos cuidamos mucho de ver cómo organizábamos la nueva sociedad, cómo organizábamos las nuevas instituciones. Ya llevábamos 200 años de capitalismo y el capitalismo nos había demostrado que no permitía el desarrollo espiritual de los seres humanos, ni permitía en las condiciones del capitalismo cubano el desarrollo económico. Y por otra parte, cuando tuvimos contacto con la Unión Soviética y los países del Este, y particularmente Ernesto Che Guevara, un alto dirigente de la revolución muy querido, nacido en la Argentina, pero que participó en la lucha de independencia última de mi país, se percató que el modelo soviético desarrollado tenía dos defectos principales. El primero de carácter técnico, las técnicas de contabilidad, de análisis de costos, es decir, la gestión empresarial eran las que habían tomado los soviéticos en la década del 20 del capitalismo de fines del siglo XIX y principios del 20 y que no habían desarrollado en los 30 años posteriores. Las transnacionales en Cuba dejaron un sistema económico de funcionamiento de la economía de las empresas muy moderno, incluso con 2 computadoras IBM aplicadas a esta gestión empresarial. Realmente era un sinsentido, una tontería, una estupidez dejar esas técnicas tan avanzadas que el capitalismo monopolista nos dejaba en Cuba por tomar de los países del Este y la Unión Soviética técnicas de contabilidad, técnicas de gestión empresarial con 50 años de atraso. La segunda razón, y que es la principal, y es la que explica en gran medida por qué en Cuba no ha ocurrido lo que está sucediendo en los países del Este y la Unión Soviética,
¿Por qué en Cuba, mientras algunos países del este realmente se debaten en saber hacia dónde van y no tienen claro el camino y hay una situación de confusión muy grande? En Cuba el pueblo cubano está muy tranquilo y el pueblo cubano sabe cuál es el camino que tiene que realizar. Para entender esto tenemos que remontarnos a esos años 60. El Che Guevara y Fidel Castro se dieron cuenta, se percataron que el modelo del cálculo económico o autogestión financiera, que así se llama, el modelo económico soviético, puesto en práctica en la década del 20, descuidaba la parte subjetiva, la parte humana, descuidaba la parte de la participación de los trabajadores en la economía, desarrollaba fundamentalmente la parte material. Y para el Che y Fidel, la concepción del socialismo es otra, es simultáneamente con el desarrollo de la producción, desarrollar a los seres humanos. Simultáneamente con el desarrollo de la producción hay que desarrollar la espiritualidad. Las relaciones que establezcan las personas en el momento de producir tienen una gran importancia en cómo van a pensar, van a actuar y van a consumir después de terminado el proceso de producción. Por tanto, para nosotros era muy importante que el modelo económico no desarrollara el individualismo, sino desarrollara la individualidad. Que no desarrollara el egoísmo humano, sino que desarrollara la solidaridad humana. Que desarrollara la dignidad de las personas y no que fueran humilladas en el proceso de producción. Para nosotros era muy importante que las personas tuvieran una participación real, democrática en la toma de decisiones. Y así Cuba fue el primer país socialista que cometió la herejía en una fecha tan temprana como 1960, 1961, de buscar un camino propio, de buscar un camino independiente, ajeno a los modelos que históricamente se habían dado en el resto de los países socialistas existentes hasta esos momentos. Nosotros estamos teniendo grandes dificultades en estos momentos, producto de los cambios en los países del este y la Unión Soviética. Algunas de ellas han sido por cambios de política en nuestra economía a partir de la década del 70, siguiendo la tendencia general del mundo. Nosotros nos fuimos integrando económicamente a la comunidad económica de los países socialistas, conocida como CAME o Comecon. A partir de 1972 entramos en la División Internacional Socialista del Trabajo. De ese modo, de esa suerte, por ejemplo, nosotros ya en la década del 70 estábamos desarrollando la computación, pero por la División Internacional Socialista del Trabajo le tocaba a Bulgaria desarrollar la computación. Ya Cuba producía en el año 70, a 10 años de haber triunfado la revolución, mini computadoras cubanas con hardware y software cubano. Pero por esta división se retrasó ese desarrollo, por ejemplo. En otros campos progresamos, es decir, en el campo, por ejemplo, de la extracción de níquel, de la extracción de minerales, del desarrollo de los cítricos, de la agricultura, del azúcar, pues hubo un desarrollo. Pero a Hungría, por ejemplo, le tocó desarrollar los ómnibus, los buses, los microbuses y buses para todos los países del este. Y nuestra industria automotriz se refrenó un poco en estos 15 años anteriores a 1985. Entonces, indudablemente que al desaparecer ese campo socialista, el campo socialista ha desaparecido, muchas de esas producciones que nosotros pensábamos desarrollarlas y no desarrollamos, producto de esta División Internacional del Trabajo que expliqué, ahora nos falta. Nosotros tenemos necesidad de reorientar nuestro comercio y es lo que venimos haciendo. Nosotros en los últimos 4 años hemos invertido 12.000 millones de dólares en el desarrollo económico y social del país. Y fundamentalmente lo hemos desarrollado en 3 direcciones. El primero, en el programa alimentario. La dirección de mi país vio venir los cambios del este. En 1986, 1987, la dirección de mi país empezó a tomar una serie de medidas con vista a rectificar, con vista a lograr desarrollar el modelo único, el modelo propio cubano desarrollado en la década del 60. Y entonces uno de estos ejes, de los pilares principales, es el programa alimentario. Ser autosuficiente en la alimentación del pueblo, no depender del exterior para nada para esta alimentación. Llevamos ya 2 años y medio desarrollando este programa y nosotros esperamos que para 1994 seamos totalmente autosuficientes en la producción alimentaria. El segundo programa es el programa social. Nosotros
durante 10 años, cuando aplicamos este modelo del Este, de 1975 a 1984, como otra consecuencia de haber entrado en el Comecon, o CAM, en la Organización Económica de los Países del Este y la Unión Soviética, nosotros perdimos un poco el concepto de integralidad, porque para la economía cubana, es decir, el aporte fundamental que hace la Revolución Cubana es de que hasta la Revolución Cubana el mercado estaba, las personas estaban en función del mercado. Con la Revolución Cubana, por primera vez en la historia, el mercado se pone en función de las personas. Este concepto es importante, es básico. Nosotros no solamente nos dedicamos a desarrollar la economía del país, sino a desarrollar la espiritualidad, desarrollar la potencialidad de los seres humanos para manifestarse, desde el deporte hasta la plástica, desde la ingeniería hasta la música, desde la posibilidad de tener sueños hasta realizarlos. La revolución no se puede hacer sin sueños, y los pueblos que pierden los sueños y pierden la imaginación, pierden la iniciativa y se estancan. Y entonces para nosotros fue muy tan importante, desde el principio, por ejemplo, una de las cosas que puede graficar esto es lo siguiente: cuando los Estados Unidos nos bloquearon, no solamente nos dejaron de vender aspirinas y penicilina y medicamentos que no producíamos, sino también nos dejaron de vender sus productos culturales, incluyendo los cinematográficos, como algunos de ellos muy buenos, digamos como Walt Disney y otras películas norteamericanas que son muy buenas. Bueno, para la Revolución Cubana, a pesar de ser nosotros socialistas y de ser comunistas, desde la década del 60 fue tan importante romper el bloqueo para traer aspirina y medicamentos para nuestro pueblo, como para seguir trayendo los cómics de Walt Disney y las películas norteamericanas que los Estados Unidos directamente ya se negaban a vendernos. Y nosotros a través de terceros países compramos esas películas. Por eso en Cuba no ha ocurrido como en algunas capitales del Este, donde recientemente se han puesto a Michael Jackson, a Madonna, a The Beatles, al Pato Donald, a Mickey Mouse y a otros personajes célebres de la Walt Disney, y se han formado grandes colas porque nunca en su vida los habían visto. Eso no va a suceder nunca en La Habana, porque nosotros no le dejamos de poner a nuestro pueblo esas películas. El año pasado, por ejemplo, pasamos 288 películas norteamericanas en la televisión cubana. En Estados Unidos, el 99% de su programación se produce en el propio país. En mi país, más del 30%, del 30 al 40% de la programación de la televisión cubana proviene de 26 países. De ellos, creo, si mal no recuerdo, 23 o 24 son occidentales. Es decir, la mayoría de programación occidental. Es decir, nosotros, para ser comunistas y para ser más humanos, no necesitamos encerrarnos en una campana de cristal y aislarnos del resto del mundo. Entonces, el programa social que estamos desarrollando, que es la segunda línea, implica completar el sistema hospitalario, el sistema de educación, dentro de eso el sistema de educación especial para los minusválidos, para los ciegos, con retraso mental, y ya en nuestro país ha completado el sistema incluso superior a muchos países desarrollados. Y el tercer programa implica el desarrollo de las industrias de tecnología avanzada, que son las tecnologías de la biotecnología, la genética, la electrónica y electrotécnica, la computación, la robótica, la industria farmacéutica y la de equipos médicos sofisticados, computarizados. Entonces, por ahí nosotros pensamos salir adelante. Es decir, nosotros pensamos que en este nuevo reordenamiento mundial, con estos nuevos cambios geopolíticos, nosotros podemos reorientar nuestro comercio a pesar del bloqueo norteamericano que se ha arreciado en los últimos meses, porque realmente la administración norteamericana no se acostumbra a vivir al lado de un pueblo que siempre ha pretendido anexárselo y que actualmente desde hace 31 años gobierna los cubanos en ello y no ninguna otra potencia. No se acostumbran a esa idea y tratan de, en estos momentos, de ahogarnos en los momentos que la Unión Soviética está teniendo graves problemas internos que está implicando que incumplan con nosotros
la entrega de los productos pactados por los convenios comerciales de intercambio anuales que tenemos firmados con los soviéticos. Entonces, ante eso, nosotros tenemos diferentes vías, proyectos de alternativas. Hay países donde ya hemos indagado y donde nos compran y nos van a comprar los productos que actualmente vendemos en el este. Hay otros países que están dispuestos a vendernos los productos que nosotros necesitamos para nuestra economía, y estamos desarrollando las industrias que le dije, más el turismo, que nos va a dar las divisas suficientes para poder seguirnos desarrollando y salir adelante de estas dificultades que estamos viviendo en estos momentos en el mundo. Muchas gracias. Nu skal I være klar til tredje afsnit af tv-foredraget. I dette afsnit beskriver Tablada den særlige kubanske udvikling. En udvikling, der efter hans mening adskiller sig fra Østeuropas og Sovjetunionens. Vi har valgt at give afsnittet titlen Hvorfor indfører Cuba ikke perestrojka? En el primer programa hablamos referente brevemente sobre la historia de mi patria, de Cuba, y su desarrollo histórico y económico hasta el presente. En el segundo programa hablamos muy particularmente sobre el desarrollo económico que hemos tenido en estos 30 años y cómo se desarrollaron las relaciones con Occidente y las relaciones con los países del este y la Unión Soviética, y algunas diferencias existentes entre los sistemas de los países del este y la Unión Soviética y de Cuba. Hoy en este programa vamos a hablar acerca de profundizar en esa dirección, ¿qué pasa en Cuba? ¿Por qué razón los cubanos no aplicamos la perestroika, como los propios nuestros enemigos históricos? El presidente Bush, por ejemplo, actualmente nos decían hasta el otro día que Cuba era satélite de la Unión Soviética, y ahora llevan 5 o 6 años, alrededor de 5 años, diciendo que Cuba no quiere hacer lo que la Unión Soviética hace. ¿Por qué razón nosotros no aplicamos la perestroika? ¿Por qué razón en Cuba no se caen los muros? ¿Es que construimos muros alguna vez como el de Berlín? En fin, sobre esos temas vamos a hablar. Como expliqué en el segundo programa, nosotros hicimos una revolución original basada en nuestras raíces y nuestra cultura y nuestras tradiciones revolucionarias, y además estudiamos muy cercanamente la experiencia de los hermanos soviéticos y de los demás hermanos de los países del este, y llegamos a la conclusión que ese modelo, el modelo del cálculo económico o autogestión financiera, le faltaba la integralidad. Se había llegado a la concepción que ya estaba descubierta todo, que ya los académicos soviéticos y de los países del este habían descubierto la economía política del socialismo y del comunismo, y que no había más nada que inventar. Y desgraciadamente no se dieron cuenta que se había llegado a un nivel de apología, de falta de estado crítico sobre el modelo y el sistema social existente, en el cual también se estaba creando una burocracia grande y donde las personas no tenían una participación real. El modelo cubano durante muchos años luchó contra la posibilidad de que eso existiera. La burocracia no la inventó el socialismo, la burocracia es tan vieja como la humanidad, y quien la ha desarrollado más es el capitalismo. Pero nosotros tratamos por todos los medios del triunfo de la revolución de que en Cuba no se diera sistemas burocráticos, ni como Occidente, ni los países capitalistas, ni como los países orientales. Y partimos del principio de la vinculación directa de las masas con la dirección de la revolución. A diferencia de otros países del este, donde las direcciones principales de los partidos comunistas y de los estados se autoaislaron, no se vincularon directamente con las masas. La dirección, la vanguardia de mi país, encabezada por su presidente Fidel, no ha cometido ese error. El vínculo de Fidel y de los demás dirigentes de la dirección de la revolución de mi país es directo
con el pueblo. Nosotros tuvimos una etapa del 75 al 84 que copiamos un poco ese modelo soviético cuando entramos en el CAME y empezamos a cometer en el plano económico errores similares a los que ellos habían cometido. Eso a pesar de que Fidel y el Che Guevara desde la década del 60 habían alertado que si nosotros aplicábamos ese sistema íbamos a tener graves consecuencias y graves dificultades. Y durante 10 años lo tuvimos. ¿Y qué nos pasó? Precisamente lo que el Che y Fidel nos dijo que nos iba a suceder. Empezamos a tener problemas concretos. Ejemplos, para los tecnócratas socialistas, la construcción de un círculo infantil es un gasto social improductivo. De 1981 a 1985 se construyeron en Cuba solamente 12 círculos infantiles y hacían falta 100. Eso es un sistema para que las madres puedan dejar a sus hijos y puedan trabajar y estudiar y tengan independencia económica y hay igualdad de la mujer realmente en la sociedad. Es tan importante como eso. ¿Qué ha hecho la rectificación? ¿Qué hemos hecho nosotros en los últimos 5 años, como expliqué en el programa anterior? Nosotros hemos construido 425 círculos infantiles. Esa es la diferencia de una concepción existente en el este y la que tenemos actualmente nosotros y la que hemos tenido. Es decir, no solamente nos preocupamos por hacer industrias, sino hacer obras sociales que complementen la realización espiritual y social y económica de las personas. Otra diferencia importante, y creo que es muy importante, es sobre la cuestión del mercado. Cómo nosotros vemos el mercado. Desgraciadamente, en muchos países del este ponen a las personas en función del mercado. Tristemente, los jubilados de los Estados Unidos de Norteamérica, los ancianos, los niños, y de Polonia y de Hungría, por ejemplo, en los últimos años se están viendo afectados. ¿Por qué? Porque tanto Estados Unidos como las organizaciones, las instituciones estatales de Polonia y de Hungría están recortando los presupuestos sociales para los ancianos y para los niños. Y por otra, han puesto a las personas en función del mercado. ¿Y qué significa eso? Que han disparado los precios de los productos de primera necesidad. Y así el jubilado ve que tiene un techo su pensión, que su pensión no aumenta, pero que cuando va al mercado a comprar la leche, a comprar la carne, a comprar el pan, a comprar la ropa, se da cuenta que los precios valen el doble, el triple y el cuádruple de antes. Es decir, eso es lo que está significando los cambios, las reestructuraciones para Europa Oriental, de que millones de personas se queden desempleadas, como ya la Comunidad Económica Europea tiene 10 millones de desempleados. Bueno, pues ahora los países de Europa Oriental, al copiar la forma bárbara, salvaje del capitalismo del siglo XIX, que es el capitalismo del laissez-faire, capitalismo que ya incluso los países desarrollados no aplican, están llevando a sus pueblos al desempleo, al hambre, a millones de problemas. En mi país, nosotros no estamos buscando esas soluciones. Nosotros no hemos aumentado los precios, a pesar de las dificultades que tenemos. ¿Qué tipo de dificultades tenemos? Ejemplos concretos. Producto de los problemas internos de la Unión Soviética, los soviéticos nos han entregado en lo que va de año 2 millones de toneladas menos de petróleo. El pueblo cubano consume 12 millones de toneladas al año. Unas 12, 13 millones. Producimos nosotros 1 millón. El resto viene de la Unión Soviética. Por tanto, es casi un 20% de afectación que hemos tenido en los primeros 7 meses del año. ¿Qué medidas hemos tomado? Bien, hemos reducido la jornada de trabajo de 44 a 40 horas. Trabajamos ahora de lunes a viernes, pero no le rebajamos el salario a los trabajadores. Les seguimos pagando como si fueran 44 horas. Hemos tenido que cerrar algunas industrias, fundamentalmente de tecnología soviética, que consumen mucho petróleo. Los trabajadores de esas industrias no han quedado cesantes, no quedan desempleados, son reubicados en otras ramas industriales o si no, van para sus casas cobrando el 100% de su salario, no van al hambre, su familia, sus hijos, sus padres no se vean afectados por esas circunstancias. Nosotros estamos concentrando, como expliqué en el programa anterior, los recursos escasos que tenemos en las industrias de alta tecnología. Cuba ha descubierto, por ejemplo, en el campo de la medicina y de la biotecnología,
Cuba es el único país que produce la vacuna contra la enfermedad de la meningocócica de tipo B, contra la meningitis. No solamente la inventó, sino que es el único país que la produce. El año pasado vendimos cientos de millones de dólares por concepto de esa vacuna. Cuba es el único país que ha inventado la vacuna de hepatitis contra la hepatitis viral B y la produce. Y tenemos otra serie de productos biotecnológicos que van a contribuir a alargar la vida y la calidad de la vida de las personas, que en estos momentos están nuestras industrias produciendo para vender a todo el mundo, a todas las personas que la necesiten en el mundo. Y por esa vía nosotros pensamos obtener los recursos necesarios que para comprar en los países capitalistas lo que estamos dejando de comprar en los países del este y la Unión Soviética, ya sea porque no los quieren vender, o ya sea por dificultades internas que tienen ellos que no pueden venderlos, o porque ante esta circunstancia de los cambios nos es más negocio comprarlo en países occidentales donde tienen una tecnología superior, más avanzada, desarrollada. Ahora, nosotros, a diferencia de los países del este y la Unión Soviética, y a diferencia de los países capitalistas, cada vez la revolución cubana va aumentando más la participación de las personas en las decisiones. ¿Cuáles son los problemas concretos que estamos discutiendo ahora? Uno de los problemas que estamos discutiendo es, por ejemplo, el derecho de los religiosos a pertenecer al partido, independientemente de su creencia, si es ateo o si cree en Dios. Nosotros teníamos una cierta forma de discriminación. Había personas en mi pueblo, revolucionarias, personas honestas, que están de acuerdo con el proyecto que venimos realizando, y no obstante le limitábamos la posibilidad de una participación política por su creencia religiosa. Esto mi pueblo lo está discutiendo en estos momentos en miles de asambleas y pensamos derogarlo en los próximos meses. Nosotros estamos tratando de profundizar aún más el proceso. Nosotros tenemos un sistema democrático que tiene elecciones cada 2 años y medio al Parlamento, pero estamos tratando de aumentar ese control, porque los parlamentos que nombraban a los ministros, por ejemplo, después no tenían control sobre esos ministros. En la práctica quedó demostrado que esos parlamentarios no tenían control después permanente sobre esos ministros que eran nombrados por ellos. Entonces, en ese sentido, estamos discutiendo cómo perfeccionar nuestro sistema democrático en esa dirección. En nuestro sistema, nosotros creamos organizaciones que no existían en los países del este ni en los países de Occidente, como los comités de defensa de la revolución, como las organizaciones juveniles, los sindicatos, que realmente la gente tiene una participación directa, que el partido, a diferencia de los países del este, no se inmiscuían, no nombraban a dedo a sus dirigentes y permitía una mayor participación real de la gente. Ese proceso en los últimos 4 años lo hemos incrementado, lo hemos profundizado. Vamos hacia esa profundización. Por eso es que en Cuba no sucede lo que sucedió en los países del este. Nosotros no construimos ningún muro de Berlín. Cuando triunfó la revolución, a nosotros nos sucedió lo mismo que a la Rusia soviética. Una gran parte de la intelectualidad se fue del país, se marchó, instada por Estados Unidos de Norteamérica. Y nosotros seguimos la política, a diferencia de la URSS, por ejemplo, de no cerrar la salida. Entendemos y seguimos entendiendo que el socialismo se construye por personas libres y en forma voluntaria. No se puede construir una sociedad socialista en forma obligada. No se puede construir una sociedad socialista burocráticamente. No se puede construir una sociedad nueva, más humana, por leyes que no están hechas por las personas mismas, por los mismos seres humanos que van a vivir en ellas. Y por eso nosotros aceptamos el desafío, aceptamos el reto, y de 6.000 médicos que habían en Cuba, se marcharon 3.000. Pero con los 3.000 que quedaron, con una sola escuela de medicina que había el triunfo de la revolución, ahora tenemos 27 facultades de medicina, 27 escuelas de medicina y 40.000 médicos. Había 1.573 ingenieros en Cuba cuando triunfó la revolución. Se quedaron unos 400. El resto se marchó. Con esos 400 ingenieros, actualmente tenemos miles y miles de ingenieros en Cuba. Por ejemplo, en ingeniería electrónica solamente se quedaron 3 ingenieros en Cuba. Nosotros aceptamos el reto y esa ha sido nuestra política. No levantamos un muro, no levantamos el muro de La Habana. Quien ha querido levantar un muro alrededor de Cuba ha sido Estados Unidos.
y además no le ha dado resultados. La Cuba capitalista tenía relaciones diplomáticas solamente con 50 naciones. La Cuba socialista de hoy, de 1990 y principio de la década del año 91, de la década del 90, tiene relaciones diplomáticas con 128 naciones del mundo. El año pasado recibimos turistas de una gran parte de los países occidentales. Recibimos 326.000 turistas de Europa Occidental y de Canadá. Y la demanda aumenta. Tenemos casi una demanda para 1 millón de turistas al año. Es decir, nosotros no estamos cerrados y pensamos que en estos nuevos cambios, creyendo en las personas, Cuba cree y el pueblo cubano cree en el hombre. Cuba y la revolución creen en las personas, creen en los valores humanos, creen incluso en los valores cristianos. Eso que planteó Cristo, de que desgraciadamente se habla mucho y se practica poco en este mundo rico, que deja relegado al mundo pobre, de repartir los panes y repartir los vinos. Eso en Cuba venimos realizándola desde el triunfo de la revolución. En Cuba no hay un mendigo. Yo con tristeza he visto incluso en capitales occidentales personas durmiendo bajo los puentes, pidiendo limosnas, personas ancianas ya o niños desvalidos. En mi país eso fue uno de los primeros problemas que erradicó la revolución, que resolvió la revolución. En Cuba desde el año 61 no hay un mendigo, no hay un niño pidiendo limosna, no hay un niño descalzo, no hay un niño desnutrido. Esos problemas nuestra revolución los resolvió porque situó en el centro al hombre, a las personas. Eso es lo que nos permite, por ejemplo, en estos momentos, al pueblo soviético prestarle la ayuda que se merece. Nosotros estamos muy agradecidos al pueblo soviético y creo que somos uno de los pocos pueblos del mundo, y insto a la Europa civilizada a ayudar a los niños víctimas de la tragedia de Chernobyl, donde más de 100.000 niños fueron afectados por las radiaciones. Pues mi país ha recibido 10.000 niños soviéticos para curarlo totalmente gratuito, y hemos enviado médicos a la Unión Soviética y estamos dispuestos a aumentar la cantidad de médicos que podemos prestar asistencia médica a los soviéticos y a otros países. Cuba en estos momentos tiene más médicos en el tercer mundo que la Organización Mundial de la Salud, con la diferencia de que lo da gratuitamente. Casi el 10% del presupuesto nacional de Cuba, unos 1.000 millones de dólares, se destinan a ayudas al tercer mundo. Es decir, a pesar de nosotros ser un pueblo pobre y un pueblo subdesarrollado, tenemos un concepto de la solidaridad humana, que es necesario distribuir lo que tenemos para ser cada vez mejor, para ser cada vez mejor cada uno de nosotros y a nivel social. Muchas gracias. Så skal I være klar til fjerde og sidste afsnit af Tablatas tv-foredrag. Tablata våger her at sige noget om perspektivet for Cuba, Sydamerika og verden i 1990'erne. Han går endda så vidt som til at opfordre USA til at indføre lidt perestrojka. En el primer programa explicamos brevemente sobre la historia de mi patria, de Cuba, y sobre su desarrollo, sobre su revolución autóctona, original, y su desarrollo. En la segunda parte hablamos sobre la revolución cubana, su desarrollo y su situación con los cambios originados en la Europa del Este. En el tercer programa abordamos este tema, cómo es la situación en los últimos años y las alternativas que nosotros hemos venido desarrollando, realizando, para, con los cambios geopolíticos ocurridos recientemente, cómo salir adelante. Y expliqué, tanto en el segundo como en el tercer programa, los rasgos, las originalidades de la revolución cubana que hizo que nuestro modelo, desarrolláramos un modelo propio y un modelo original diferente al modelo desarrollado en la Unión Soviética y en los países del Este, lo que nos permitió, lo que nos ha dado el privilegio de no sufrir los inmensos problemas, las grandes crisis políticas, económicas y sociales por las cuales están atravesando los países del Este y la Unión Soviética.
En este cuarto y último programa de esta serie vamos a hablar sobre las perspectivas de América Latina, de Cuba y del resto del mundo en la década del 90. Realmente es un poco difícil aventurarse a pensar a largo plazo en un mundo donde ocurren tantos cambios, pero en el caso nuestro, en los cubanos, el Che Guevara, un dirigente cubano, argentino, nacido en la Argentina, previó desde la década del 60 muchos de los cambios que están ocurriendo actualmente en el mundo. Sus escritos han sido publicados por algunas editoras del mundo, en los últimos años fundamentalmente en esta parte de Europa por la Pathfinder Press, la cual también es mi editora en esta parte del mundo, y ahí se pueden encontrar en esos escritos del Che y en los discursos de Fidel que ellos vaticinaron que de seguir por ese modelo, en el caso de los países del este y la Unión Soviética, podían traer un estancamiento y traer incluso, en el caso del Che Guevara, llegó a afirmar que podía incluso llegarse a la vuelta hacia el capitalismo. En estos momentos existe una gran confusión en el mundo, confusión que no es por gusto. Los Estados Unidos de Norteamérica, si bien es cierto que tecnológicamente, en el plano industrial, se quedaron atrás en la última década del 80 en comparación con Alemania y Japón, en los medios de comunicación, en los medios de información, en el dominio de la televisión, de la radio, de la prensa y en formas sofisticadas en el estudio de la ingeniería, incluso de la comunicación social, han logrado un gran avance y han logrado hegemonizar una cultura, hegemonizar una serie de conceptos y desideologizar los problemas. Dar la idea de que el capitalismo es inamovible, que el capitalismo es el sistema perfecto, o hacer olvidar o no dar a conocer los grandes problemas que la humanidad sufre producto de este capitalismo que estamos viviendo, incluso poder disfrazar la crisis económica que se está viviendo actualmente, porque se habla mucho, y es cierto, que los países del este y la Unión Soviética están pasando por una profunda crisis. Pero una crisis tan profunda como esa también lo están sufriendo los países occidentales, lo están sufriendo los países capitalistas. Y en esto en 2 grados, los países desarrollados y los países del llamado tercer mundo, que son países capitalistas también. En el nivel de los países desarrollados, incluso países en los cuales el capitalismo logró grandes programas sociales de ayuda a la población en términos de educación y salud, están viendo, producto de la última reestructuración capitalista, de la neoclásica, de la neoliberal, están sufriendo recortes presupuestarios que están limitando su nivel de vida y de consumo, y están viendo además que están siendo afectados en su vida familiar profundamente por una inflación galopante. Ya los economistas occidentales reconocen abiertamente que la economía norteamericana y tras de ella las otras están a las puertas de una recesión que ha sido además todavía adelantada por la crisis del Golfo Arábigo-Pérsico y la forma en que los Estados Unidos de Norteamérica se han conducido en la misma, haciendo gastar cientos, miles de millones de dólares y tratando de hacer distribuir esos gastos entre los países de Europa Occidental. En los países de América Latina, en los países del tercer mundo y particularmente América Latina, como expliqué en el programa anterior, el capitalismo no le ha dado nada nuevo. El capitalismo no le ha dado el desarrollo que tuvo y ha tenido, por ejemplo, en los países occidentales. América Latina ha pagado la nueva reconversión industrial de Occidente. La reconversión industrial que ha sufrido, que ha llevado a cabo Occidente, se ha llevado con la ayuda, bajo el soporte de los capitales, de los capitales que han extraído del tercer mundo y particularmente América Latina. América Latina hasta la década del 70 era exportadora neta de materias primas y materiales. Y en la década de los 80
la América Latina se ha convertido en exportadora neta de capital. Es la mayor exportadora de capital del mundo. Es decir, actualmente a América Latina se le desangra y no le permiten un desarrollo del capitalismo. Y esto es muy peligroso, porque ya hemos tenido manifestaciones como el Caracazo, cuando el presidente Carlos Andrés Pérez, recién tomada la presidencia en febrero de 1989, aplicó las medidas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, y esto trajo como consecuencia que miles de personas de las ciudades se lanzaran a las calles a abastecerse en forma arbitraria e indisciplinadamente de los productos básicos, porque los productos básicos de la leche, la carne, el pan, la papa, subieron 4, 5, 6, 8 veces su valor, lo que hacía que miles, millones de personas quedaran marginadas del consumo. Ahí lo tiene el milagro chileno, el milagro de Pinochet. Yo estuve recientemente en Chile, visité 10 ciudades chilenas, estuve desde la Universidad de Santiago, desde la Universidad de Chile, hasta la mina de Lota, con los mineros que me invitaron a 530 metros bajo el lecho del mar y 9 kilómetros dentro en el Océano Pacífico. Y ahí, ¿cuál es el milagro? Se ha flexibilizado la economía chilena, se ha reinsertado en la economía mundial. ¿Para qué? Para pagar la deuda, para exportar capitales con el precio de que de 12 millones de habitantes que tiene Chile, 6 millones están fuera del mercado. Y ustedes conocen mejor que yo que en un país capitalista vivir fuera del mercado es simplemente no vivir, porque la única forma de existencia es teniendo dinero y por tanto estar insertado en ese mercado. Bueno, en Chile 6 millones de chilenos están marginados del mercado, están fuera del mercado. La situación en América Latina se presenta peor para la década del 90, porque los Estados Unidos de Norteamérica se han quedado atrás en la década del 80, la parte de la élite del poder que se desarrolló fue la que estaba directamente vinculada con el complejo militar industrial y con el capital financiero y usurero. Y la parte de la industria fundamental quedó rezagada. Por tanto, mientras Japón y Alemania y otros países occidentales llevaban a cabo una reconversión industrial, renovaban su parque tecnológico, Estados Unidos iba perdiendo terreno. Perdió la industria del automóvil, por ejemplo, y así ha ido perdiendo otras industrias y sus productos cada vez tienen menos calidad. ¿Qué se le ha ocurrido a Estados Unidos en estos momentos para salir a flote su economía? Es la iniciativa de las Américas del presidente Bush. América Latina debe actualmente 440.000 millones de dólares y Bush promete condonar 7.000 millones. Es realmente una burla o un chiste, porque 7.000 millones de 440.000 millones de dólares simplemente no llega ni al 1%, es un chiste realmente, o una gran burla. Por otra parte, plantea, en el momento en que Estados Unidos tiene las barreras arancelarias más grandes, para los productos incluso que vienen provenientes de América Latina, está proponiendo a la América Latina que abra sus fronteras, que elimine las barreras arancelarias para que las transnacionales puedan libremente circular y puedan aún extraer más capital, extraer aún más dinero de los ya esquilmados y explotados países latinoamericanos. Recientemente, en septiembre de 1990, de este año, hubo una reunión en las Naciones Unidas para tratar sobre la situación de la infancia del tercer mundo. Creo que asistieron alrededor de 70 presidentes del mundo y representantes de otros países, de todas las partes del mundo. Y ahí se reconoció, ustedes tienen la cifra, la cantidad de niños que mueren anualmente. Diariamente mueren 40.000 niños diarios, 500.000 de niños quedan ciegos todos los años, porque pudiera resolverse con la 10ª parte de lo que se gasta los Estados Unidos de Norteamérica en producir un submarino atómico, y con una 10ª parte suficiente para comprar las suficientes vitaminas para que los niños no se queden ciegos por la falta de vitamina y desnutrición. Entonces, ese es el mundo que estamos abocando. Yo creo que la Europa capitalista desarrollada, yo creo que Estados Unidos
Yo creo que el Asia desarrollada tiene que mirar un poco más realistamente y menos egoístamente en el mundo en que vivimos. El mundo se ha hecho muy endeble, el mundo se ha hecho muy interdependiente. El hecho mismo de las comunicaciones, de que usted pueda estar en Estocolmo y trabajar desde su casa, desde su gabinete, conectado con una microcomputadora a un módem y a un satélite y trabajar para una compañía en Nueva York sin necesidad de estar viviendo en Nueva York. En un mundo así, y en un mundo donde cualquier conflicto, por muy pequeño que sea, como el conflicto en El Salvador, en Centroamérica, pueda poner en peligro la tranquilidad de una persona que viva en un país nórdico, por ejemplo. Es decir, un mundo tan interdependiente como este, yo creo, que además se ha desarrollado tantos medios de destrucción y en los cuales esos medios de destrucción están accesibles a mucha gente irresponsable, yo creo que es necesario que el mundo occidental se ponga a pensar con un poco más de luz larga, como decimos los cubanos, que se ponga a pensar menos egoístamente y piense más a mediano y a largo plazo. Cuba particularmente viene advirtiendo tanto a los países capitalistas como a los países del este y de la Unión Soviética sobre este peligro que se cierne sobre la humanidad. Cuba viene de la década del 60 diciéndole a los norteamericanos y a los soviéticos que está de acuerdo con la coexistencia pacífica, pero que tiene que ser una coexistencia pacífica para todos, no solamente para los grandes y para los pequeños no. Nosotros estamos de acuerdo con la política de paz, pero la política de paz que englobe a todos los países, no la política de paz que haga que se pueda, en la cual estamos muy de acuerdo, de que se pueda llevar a cabo la desnuclearización o al menos la limitación de las armas estratégicas entre la Unión Soviética y Estados Unidos, y Panamá sea invadido en diciembre del 89 por los Estados Unidos de Norteamérica y no pase nada, y las Naciones Unidas no la condenen, y el mundo no se sienta preocupado por los miles de panameños inocentes, de población indefensa que fueron masacrados con los medios más sofisticados de la tecnología del complejo militar industrial norteamericano, que incluso lo utilizaron adrede para ver su factibilidad en el terreno, donde experimentaron las técnicas de destrucción más sofisticadas. Yo creo que es hora que el mundo piense de otro modo diferente, y Cuba en ese sentido ha venido planteándolo en todos los foros, en las Naciones Unidas, en Ginebra, en el movimiento no alineado, y en estos momentos, más que nunca, hay que tener presente eso, porque no nos damos cuenta y la humanidad puede ser arrastrada a una situación sin salida o a una nueva conflagración en la cual no se sabe por dónde puede empezar y no se sabe por dónde va a terminar. Es lo que yo pienso. En esa coyuntura, Cuba está tranquila. Nosotros tenemos dificultades porque el embargo norteamericano ha aumentado. Cuando hablo de embargo norteamericano, es embargo de todo. Los norteamericanos prohibieron, los ciudadanos norteamericanos, ellos que se dan de tanta libertad, no pueden viajar a Cuba. Nosotros sí permitimos viajar a Estados Unidos, pero ellos impiden a sus ciudadanos viajar a Cuba, no pueden viajar a Cuba. Los norteamericanos no nos venden ni una aspirina. Gracias a eso, no hay mal que por bien no venga. Al principio eso casi fue un genocidio, lo que hicieron con nosotros, porque toda la industria, todos los medicamentos que consumía el pueblo cubano venía de los Estados Unidos. Gracias a eso nosotros actualmente tenemos una poderosa industria farmacéutica que hemos desarrollado. Los Estados Unidos no nos venden ni una película. Los Estados Unidos no permiten que los canales de televisión norteamericanos firmen contratos con los canales de televisión cubanos para intercambios de programas. Eso no lo permite. Y después hablan de libertad, después se habla de libre influencia. Nosotros queremos firmar convenios con la televisión norteamericana, por ejemplo. Nosotros no estamos cerrados a firmar convenios con la televisión norteamericana. Y los norteamericanos impiden esto. Ya hemos logrado firmar un convenio con la CNN, el canal de televisión por cable norteamericano, y ellos los viernes en Cuba transmiten durante media hora y a cambio transmiten 5 o 10 minutos de noticias de Cuba. Pero esto ha sido con mucho trabajo. En estos momentos la ABC
la cadena norteamericana ha demandado al gobierno norteamericano porque no le permite firmar un convenio con Cuba. Nosotros estamos dispuestos a firmarlo, pero ellos no. Entonces, yo creo, es decir, el embargo llega hasta, desde una película hasta una pieza de repuesto, un equipo, cualquier cosa. Pero no solamente eso, sino que también, si nosotros, por ejemplo, le vendemos níquel a un país, y ese país, ese tercer país, digamos Inglaterra, con ese níquel produce una máquina, esa máquina que tiene níquel cubano, los norteamericanos no permiten que se venda en Estados Unidos. Para que ustedes vean hasta lo irracional que es el embargo con Cuba. Ellos, por ejemplo, los barcos de Occidente que trasladan mercancías a Cuba, ellos impiden después que puedan arribar a puertos norteamericanos. Entonces, yo espero que en esta década se abra paso, se lleve a cabo una perestroika en los Estados Unidos de Norteamérica. También a ellos que están hablando siempre de la perestroika y la han saludado tanto, yo creo que los Estados Unidos de Norteamérica necesitan una perestroika también y que sean más realistas en sus relaciones con el mundo, menos prepotentes, que no crean que porque el mundo ha dejado de ser un mundo bipolar y se ha convertido en un mundo unipolar, realmente no son tan fuertes. Y esa fortaleza le puede traer grandes dificultades a toda la humanidad. Yo creo que tenemos que ser más sensatos, tener una visión más global de los problemas, por lo que expliqué anteriormente. Y en esa situación, Cuba está preparada para desarrollarse, para seguirse vinculando y contribuyendo humildemente al desarrollo de los países del tercer mundo y de la comunidad internacional. Muchas gracias. Hermed er vi nået til vejs ende med dagens program. Vi ønsker jer en fortsat god dag og på gensyn i morgen. Hvor dagen omfatter en kinesisk ekspedition til Sydpolen, en udsendelse om globale økologiske problemer, som vi står overfor i 90'erne, og Return of Marco Polo. Tak for i dag.